Muy buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes la mañana del día de hoy. Un agradecimiento a la sociedad mexicana por realizar este tipo de cursos que nosotros, estando en un tercer nivel, en muchas ocasiones decimos por qué ya no podemos curar más y por qué nos llegan los pacientes en etapas avanzadas. Y creo que este tipo de reuniones nos van a ayudar a que cada día podamos llegar, como estableció el doctor Gabriel Peñalosa hace unos momentos, a esas curvas de 80% que a veces se tienen en las instituciones de primer mundo. Creo que es un país en el cual contamos con todas las herramientas necesarias. Bueno, a diferencia del doctor Gabriel Peñalosa, a mí me tocó hablar de tumores óseos. Ahí es un poquito diferente porque tengo muy poco de qué hablarles. Hay algo muy importante, el cáncer en pediatría es poco frecuente. Si tomamos en consideración los cánceres que pueden dar en toda la vida, solamente el 3%, máximo 5% va a haber el pediatra. Y dentro de esos tumores malignos o tumores sólidos, los tumores óseos son todavía menos frecuentes, están en el 7º lugar cuando los ponemos en cuanto a incidencia, y tenemos dos tipos de tumor principal, el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing, como los más frecuentes que se van a presentar en esta edad pediátrica. Bueno, existen unas diferencias que creo que van a ver más adelante entre cáncer en niños y adolescentes y el cáncer en adultos. Hago aquí una pequeña acotación muy importante porque este tipo de tumores óseos es más frecuente que se presenten en las fases de la pubertad y a la adolescencia, donde cambia un poquito ya la pediatría, no es tan sencilla, y son grupos que tienen características especiales en cuanto a lo relacionado al tratamiento y a los grupos colaborativos, ya que a diferencia de los grupos colaborativos que hablan de neoplasias en los primeros 5 años donde están bien establecidas, en el adolescente es un poco más complicado lograr incluir a estos pacientes, ¿no? Bueno, mencionó el doctor Peñalosa hace unos momentos el cáncer en la edad pediátrica. La primera pregunta que nos surge, ¿por qué le da cáncer a un niño? Le da cáncer porque hay un daño al DNA. No todos los niños tienen síndromes genéticos que predispongan, pero la condición necesaria e idónea para que pueda surgir el cáncer es que hay un daño al DNA, y no está relacionado, como ocurre en la población adulta, que sea un estilo de vida o que tenga algún factor ambiental que lo puede disparar. Es poco frecuente que exista factores ambientales para el desarrollo del cáncer en niños. Cuando hablamos de osteosarcomas, pues los factores genéticos, realmente estos son algunos de las enfermedades que nos pueden condicionar cáncer o tumores óseos. Si ustedes ven, pues realmente son síndromes genéticos muy inespecíficos, como en el caso de Rodman Thompson, que existe una alteración en las recombinasas, en RECUL4, que van a favorecer que existan mutaciones. Tal vez los casos más estudiados, los que han estado en hospitales donde se tratan niños con cáncer, es el retinoblastoma hereditario, en el cual existe un riesgo incrementado de padecer osteosarcoma antes de llegar a la segunda década de la vida, y que en la actualidad vamos a empezar a ver más frecuentemente debido a que estos pacientes que logran vivir mayor cantidad de años o tenemos una mejor supervivencia favorecen que empecemos a ver ya en pediatrías segundas e incluso terceras neoplasias, y se sabe que la alteración genética que existe es en el gen RB, que va a regular un factor de transcripción que permite que el ciclo celular progrese o no. Y bueno, los que tienen síndrome de Li-Fraumeni y síndrome de cáncer familiar, en los cuales existen algunos factores determinantes como alteración en P53, que va a favorecer que una población de familiares de primer grado tenga algunos tumores frecuentes, como son cáncer de mama en edad premenopáusica, tumores del sistema nervioso central, principalmente meduloblastomas, y osteosarcomas como los más frecuentes. Bueno, y en los factores ambientales, ¿qué sabemos nosotros de factores ambientales? Pues existen algunas enfermedades que pueden condicionar, como son la enfermedad de Payet, el padecer osteocondromas, como algunos síndromes como el síndrome de Maffucci, o el traumatismo crónico. Se sabe en ocasiones que el tener alguna prótesis o un traumatismo, múltiples cirugías, osteomelitis, pudiese favorecer en cierto grado que se desarrolle más adelante este tipo de neoplasias. ¿Qué sabemos nosotros igual en esos otros factores? Bueno, algunos de los tumores que se van a presentar en la edad pediátrica están condicionados por la radiación ionizante. La radiación ionizante se ha establecido que tiene un papel fundamental en el tratamiento de algunas neoplasias en la edad pediátrica y que puede favorecer el desarrollo de tumores óseos. ¿De qué depende la aparición de estos tumores óseos? Va a depender de la dosis que se haya empleado de radioterapia, y está muy bien relacionado que a menor edad que se emplee la radioterapia,
radioterapia incrementa proporcionalmente el riesgo de padecer osteosarcoma o tumores óseos. El empleo de algunos fármacos, como son los fármacos alquilantes, principalmente doxorubicina y ciclofosfamida, y se sabe que cuando son asociados a radioterapia se va a incrementar potencialmente este riesgo. Si ustedes escuchan el incremento en estos riesgos dirán, bueno, ¿por qué utilizar estos fármacos y por qué dar radioterapia? Porque son necesarios para lograr mejorar la supervivencia. Y lo impresionante es que aunque sea un factor ambiental establecido, se sabe que solamente el 3% de las personas que tienen un tumor óseo son secundarios a todo esto. Y existió un tiempo igual en que algunos materiales de contraste podían favorecer el riesgo de incrementar las neoplasias óseas. ¿Qué sabemos? Nosotros no tenemos, digamos, razas marcadas como en algunos otros países. Se sabe que en afromexicanos es más alta que en la población blanca. Y algo muy importante, se sabe que la relación en el niño y la niña es un predominio ligero en el género masculino, 1.2 a 1, y también que en la población de niñas la presentación es a una edad más temprana, y esto está relacionado con el desarrollo puberal, que tiene, digamos, un factor importante en la formación de la neoplasia, ya que pues se ha comentado que el cáncer va a surgir principalmente cuando existe un incremento en la proliferación celular y los mecanismos de control específicos que logran detectar mutaciones y eliminarlas se pierde. Cuando hablamos de la población pediátrica, incluyo aquí hasta los 18, 21 años, como establecen en la literatura, y en los primeros 10 años se sabe que los tumores de la familia del sarcoma de Ewing óseo son los que más frecuentemente se pueden presentar. Cuando se llega a los 10 hasta los 20 años se sabe que pueden estar ambos presentes, predominio el osteosarcoma como el más frecuente en la edad pediátrica, seguido de los tumores de la familia del sarcoma de Ewing, y después de los 20 años nuevamente el osteosarcoma, y el sarcoma de Ewing disminuye. Es poco frecuente que el sarcoma de Ewing se vea como una causa principal de sarcomas en las poblaciones de adultos. ¿Qué sabemos igual? Pues que estos son los sitios en los cuales se va a presentar. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nos ayuda al momento de hacer la evaluación de un paciente, saber qué ocurre, ¿no? Sabemos que el osteosarcoma generalmente es en el esqueleto pendicular, el 80% de los casos, y la mayoría de los casos se presenta en la zona de la rodilla. Los huesos más afectados son el fémur distal y la tibia proximal, y también se presenta en el hombro, en el húmero proximal. Esos son datos muy importantes que tenemos que grabarnos y que vamos a hablar más adelante cuando veamos qué debemos nosotros tratar de investigar cuando un paciente tiene dolor óseo. Y el sarcoma de Ewing, ahí están prácticamente a la par, un 50% es en esqueleto apendicular y un 50% es en el esqueleto axial. Lo más frecuente aquí, hay que tener mucho cuidado cuando se valora a un niño que tenga lumbalgia, y también a los niños que tengan alteraciones en los hábitos geniturinarios y gastrointestinales. Bueno, ¿en qué pacientes debo sospechar tumores óseos? Pues esto es a veces difícil. ¿Por qué? Porque el cáncer en la edad pediátrica tiene síntomas y signos de presentación que tienen las enfermedades habituales que vemos en una consulta en un niño que no tiene cáncer, ¿sí? Los niños que tienen factores de riesgo son solamente un 3%, y esos niños, ¿quiénes son? Los niños que recibieron radioterapia y los niños que tuvieron empleo de alguno de los fármacos, como ya se estableció. Hay algo muy importante: la mayoría de las neoplasias malignas en la edad pediátrica se dan en niños sanos que no tienen factores de riesgo. A diferencia de algunas poblaciones de cáncer, tipos de cáncer que se presentan en poblaciones que tienen bien establecidos factores de riesgo, aquí la mayoría va a ser un niño previamente sano, como acostumbramos a decir, y que no tiene ninguna historia, incluso de cáncer familiar o de neoplasias. Y si existen, estas no tienen una relación con el tipo de tumor que se va a desarrollar. ¿A qué edad puede dar? Puede dar desde el nacimiento. Existen neoplasias congénitas, pero los grupos de mayor riesgo y que nosotros debemos estar cuidando y vigilando son aquellos que están en la etapa de la pubertad y la adolescencia. Sí, después de los 10 años es cuando más frecuentemente vamos nosotros a diagnosticar tumores óseos. Eso no implica que no pueda presentarse fuera de ese grupo etario. ¿Qué sitios son los más importantes que nosotros debemos vigilar y debemos tener en consideración? Puede ser cualquier sitio, pero como les mencioné anteriormente, rodilla, hombro, ¿sí? Y
pelvis y columna vertebral son los sitios en los que más frecuentemente nosotros vamos a tener tumores óseos diagnosticados. ¿Cuál es el dato principal de alarma? Los datos principales de alarma son los que están a continuación referidos, que es el dolor, la masa palpable, puede haber alteración en los hábitos urinarios y de defecación, en muchas ocasiones fracturas patológicas y, muy importante, infecciones de tejido óseo que no responden al tratamiento. Artritis séptica y osteomielitis son diagnósticos diferenciales de los tumores de la familia del sarcoma de Ewing, principalmente cuando estos se presentan en el área lumbar o en la articulación de la cadera, y es muy importante que se tome en consideración. No tenemos ya tanta tuberculosis a nivel de columna vertebral como existía antes. Sin embargo, hubo un tiempo en el cual el mal de Pod, en el cual habían alteraciones vertebrales, eran también diagnóstico diferencial de algunas neoplasias malignas. ¿Qué características tiene el dolor? La principal característica que va a tener el dolor es que es un dolor localizado. El paciente puede referir bien dónde le duele. Me duele la rodilla, o me duele el hombro, o me duele el tobillo. Es un dolor que es fijo, no es un dolor migratorio, no va a cambiar, ¿sí?, del lugar. Tiende a ser asimétrico, es solo un sitio. ¿Qué otras características presenta? Es intermitente. Aquí hay que hacer un punto muy importante en cuanto a reflexión y evaluación. En muchas ocasiones emplear una terapéutica contra el dolor permite aliviarlo, y en muchas ocasiones esto favorece que nosotros no le demos un seguimiento al paciente y que nos podamos ir a pensar otro tipo de patologías, o lo más frecuente que existe en pediatría, que son los traumatismos, ¿sí? En muchas ocasiones igual puede tener un patrón relacionado con el transcurso del día, vespertino o nocturno. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre preguntarle al padre y al niño. En muchas ocasiones la historia que nos da el padre o el cuidador primario, porque no es el padre en ocasiones, ni la madre, es qué ha ocurrido y qué han notado. Y dos, siempre reafirmar esa información en el niño, sobre todo si es adolescente. Lo característico es, le duele la rodilla, y no es cierto, mamá, no me duele nada. Entonces, es muy importante siempre preguntarle a ambos. Cada vez que un paciente acude a consulta, lo primero que se debe tener como punto importante es que no cualquier gente va a visitar al médico a consultorio, ¿no? Cuando van es porque realmente ya tienen algo que le está impactando en la salud. Documentar siempre las características del dolor. Ahí les puse 4 principales, que son cuánto tiempo lleva de evolución, cómo empezó y la intensidad que tiene. Recuerden que tenemos escalas visual análogas, que en la actualidad no hay pretexto para decir no pude medir o cuantificar el dolor. Y recuerden algo, nunca debemos menospreciar el dolor que existe. ¿Por qué? Porque es una característica subjetiva, y lo que a nosotros puede dolernos nada, a algunas personas les puede doler mucho, o viceversa. Siempre investigar igual otros tipos de síntomas, como son la presencia de fiebre, pérdida de peso, si existen lesiones dérmicas y qué está ocurriendo. Valorar si se produjo durante un proceso infeccioso o traumático. Eso es muy importante que lo veamos. Los pediatras tenemos la costumbre de siempre buscar la causa más frecuente a un evento. Sin embargo, en muchas ocasiones esa causa no logra explicar las manifestaciones clínicas que el paciente está presentando. Algunas características, observen siempre, ¿no? Le duele porque se cayó, le duele porque la mochila que lleva a la escuela es muy pesada y los maestros le piden que lleve todos los libros, fue durante un juego, se sienta mal, pero todo esto hay que investigarlo y hay que hacer una buena exploración física. Recordemos, la exploración física siempre debe ser sistemática y debe ser general. No es posible hacer consultas evaluando solamente aquellos datos clínicos que el paciente refiere. Se debe ir a buscar todos los datos posibles que nos puedan servir para integrar un diagnóstico. ¿Qué es lo más frecuente? Observar, a veces solamente ver cómo entra el paciente, las posturas que adopta, ya nos permite a nosotros tener un dato muy importante. La palpación, igual. La mayoría de los pacientes que tienen tumores óseos empiezan a tener una masa después de 8 semanas de evolución. Las primeras 8 semanas únicamente es el dolor, y puede ser que a la exploración física no tengamos ningún hallazgo. No somos ortopedistas, pero siempre debemos evaluar la movilidad activa y pasiva. Eso es muy importante, pedirle al paciente que camine, y en muchas ocasiones la marcha puede ser normal, pero si le pedimos que haga
algún tipo de esfuerzo, vamos a ver que el paciente no lo va a poder realizar. Si caminó y tuvo una marcha normal, le pedimos, puedes hacer 10 agachadillas, y a la tercera ya no puede reclinar, ya no puede flexionar o no lo puede hacer porque hay dolor, existe ya un dato muy importante, ¿sí? Si son en el hombro o en el brazo, bueno, vamos a jugar a las fuerzas y vamos a ver que esta puede estar disminuida, y en muchas ocasiones esa protección contra el dolor que nos da la limitación en la fuerza ya puede ser un dato muy importante. Siempre explorar la marcha y las actitudes de defensa que puede tener. En esta imagen principalmente se nos olvida que en muchas ocasiones el componente pélvico y de la columna vertebral puede ser que el crecimiento del tumor sea hacia las cavidades y veamos externamente nada, pero el paciente va a referir algunos cambios principalmente relacionados con los patrones de uresis y defecación, y eso es muy importante que lo tengamos. Un niño que tiene cambio en los hábitos intestinales y que llega incluso a tener ausencia de evacuaciones, o que tiene datos que nos pueden confundir con infección de vías urinarias porque tienen disuria, porque tienen pujo, porque tienen tenesmo, porque tienen polaquiuria, también tenemos que investigarlos porque no son dolor óseo, pero el tumor puede estar surgiendo en un hueso que tenga, digamos, crecimiento hacia la cavidad pélvica y afectar todas estas estructuras. ¿Qué importancia tiene? La mitad de los tumores óseos en pediatría son malignos. Eso es muy importante, y esto constituye en muchas ocasiones una verdadera urgencia, no en el aspecto de que ponga en riesgo la vida, pero sí en el aspecto de hacer un diagnóstico. Mientras no tengamos pacientes con etapas localizadas de neoplasias, vamos a seguir teniendo únicamente que tener un papel de acompañar al paciente, porque el médico nunca puede dejar de hacer nada. En muchas ocasiones lo único que nos corresponde hacer, porque el paciente llega en etapas avanzadas, es ayudarlo a terminar esa fase de vida, debido a que no pudimos realizar un diagnóstico temprano. ¿Qué estudio pedimos? Básico, es una radiografía simple en 2 planos longitudinales. Si ya tienen una férula, por favor retírenla, porque a veces no es posible determinar bien las características. Siempre debe ser comparativa. Por favor, ¿por qué comparativa? Si yo les pidiera aquí que encuentren 10 diferencias, las encuentran rápido, ¿sí? Y nos permite tener un patrón para establecer dónde se encuentra el defecto, ¿sí? Este es un ejemplo de una proyección anteroposterior, y es más fácil hasta a alguien que solamente por hallar diferencias puede encontrar dónde se encuentra una lesión, a cuando lo queremos hacer sin un plano de comparación base. Bueno, ¿qué características o qué datos nos obligan a referir al paciente a la brevedad? El primero es todo lo que tenga una reacción perióstica y que ya lo rompa. Existen muchas imágenes, las más frecuentes son las imágenes en capas de cebolla, las imágenes en rayos de sol o el famoso triángulo de Codman, pero existen muchísimas cosas en cuanto a forma, a imagen, y solamente se refieren a qué disposición toma el periósteo dentro de los tejidos blandos, y ahí están algunas principales. Van a ver algunas que el periósteo no está roto, solamente es discontinuo. Bueno, ¿cómo puedo saber yo si una lesión es maligna o es benigna? Es sencillo, todo lo que yo pueda delimitar en forma precisa y adecuada es benigno. Todo lo que sea no limitado, eso ya es maligno. Donde yo no puedo establecer cuáles son los límites de la lesión en el tejido óseo, ya habla de características malignas. El patrón apolillado que mencionan, en el cual el hueso se ve con diferentes densidades, aquellos donde existe ya una masa en partes blandas, aquellos donde el periósteo ya está roto y aquellas donde la densidad de la cortical ya esté disminuida, hablan de lesiones probablemente malignas, ¿sí? Aquellas que yo pueda delimitar bien, que tengan un patrón de esclerosis, que no tengan reacción perióstica y que no tengan alteraciones en cuanto a la densidad ósea, generalmente van a ser de tipo benigno. Estas son todas las imágenes que pudiésemos nosotros encontrar en una radiografía, ¿sí? Desde las 4 semanas relacionadas con la destrucción ósea, ya podemos tener nosotros imágenes con disminución de la densidad, que generalmente son líticas o blásticas, pero que en la mayor parte de los casos son mixtas. Adelgazamiento cortical, finalmente se levanta el periósteo y se rompe. El crecimiento de los tumores óseos por lo general es de la cavidad medular hacia la parte del periósteo y las partes blandas, por lo cual es muy importante que no siempre vamos a ver el periósteo elevado destruido. Depende de la fase en la cual encontremos esto. En las primeras 8 semanas se sabe que ya existen todas estas características dentro del compartimento óseo, y a partir entre
la semana 8 y 12 hay la destrucción del periósteo y a partir de la semana 12 ya hay la afección de partes blandas, y cuando existe la afección de partes blandas clínicamente ya es notable, por lo cual es muy importante saber esto, porque si un paciente tiene dolor óseo y en 2 semanas no se ha resuelto, hagan una radiografía y busquen con detenimiento lesiones con densidad ósea. Si las encuentran ya es motivo suficiente para referir al paciente. Algunas que se pueden presentar, que tiene disminución de la densidad, levantamiento del periósteo y algunas otras. Estos son los datos de alarma: dolor óseo localizado más de 2 semanas, edad mayor de 10 años, un paciente que esté en la etapa de rápido crecimiento, que sea en rodilla y hombro, que tenga datos de compresión medular, cambios en los hábitos genitourinarios y gastrointestinales. Debemos referir a todo el que tenga un cuadro clínico más imagen de sospecha o que tengamos duda del diagnóstico, y a un hospital que tenga la atención especializada. ¿Qué debemos evitar? Nunca minimicemos el padecimiento, nunca digamos que es algo sencillo, traumático o infeccioso, no perdamos al paciente el seguimiento, nunca lo exploremos en forma únicamente al problema. Y en muchas ocasiones, recuerden, el primer, segundo y tercer nivel se tiene que romper. Si un paciente tiene sospecha de cáncer, hay que mandarlo a un tercer nivel. Y en muchas ocasiones la especialidad no es la que refiere al órgano en el cual se está desarrollando, sino a dónde se puede manejar en forma adecuada. No hay estudios de tamizaje, la historia clínica, la exploración física y la radiografía son lo esencial para establecer el diagnóstico. Muchas gracias.